Pasamos a otro tema, tema desgraciado indudablemente. En Cuba hay una epidemia provocada por el mosquito, con con brotes importantes de varias enfermedades. El chikungunya es la principal, el dengue también. Anunciaba el gobierno cubano hace unos días el fallecimiento de 33 personas, 12 por dengue, 21 por chikungunya, y 21 de las 33 eran niños y niñas, menores de 18 años. Bueno, indudablemente, cada semana hay unos 1.700 casos y en total van 38.000 casos de estas enfermedades. También estaría el Zika, pero con muy poquitos casos, sobre todo las dos enfermedades anteriores. Esta noticia nos hace recordar, nos hace aterrizar una vez más en la realidad dura y cruel que vive el pueblo cubano. Situación económica, porque esto al final tiene una raíz económica. Claro. Tiene mucho que ver con el problema de las basuras, tiene mucho que ver con la falta de recursos para todo, para los medicamentos, para la recogida de las basuras, para la fumigación del mosquito. Porque todo esto hace años, cuando toda esta política de sanciones brutales, criminales y crueles del gobierno de Estados Unidos contra Cuba no existía, es decir, existía un bloqueo, pero no existía esta crueldad tan absoluta de dirigirse a todas las fuentes de ingreso del país: turismo, convenios médicos, remesas, créditos, inversión extranjera, todo eso que ha sido golpeado uno por este criminal llamado Marco Rubio. Pues todo esto no ocurría. Es decir, se controlaba con muchísima más celeridad los brotes de estas enfermedades. Y estoy seguro, absolutamente seguro, que esto no habría ocurrido en un escenario pre-política de máxima presión aplicada por Donald Trump. Estas son las consecuencias del bloqueo criminal, de las sanciones. Pero luego leemos en toda esta prensa asquerosa, ubicada alguna en Miami, otra en Madrid, medios con la palabra Cuba en su nombre, que reciben dinero, que están sostenidos por el gobierno de Estados Unidos y que sin el dinero del gobierno de Estados Unidos no existirían. En estos medios lo único que leemos es que la culpa la tiene el gobierno. Pues claro, increíble. Evidentemente estamos ante un drama, ¿no? 33 muertos, esto es un drama. Pero vamos a ir a la raíz. ¿Dónde están los recursos? ¿Por qué no hay recursos? ¿Por qué no se ataja de una manera mucho más expedita y eficaz? Porque no hay recursos, etc. ¿Y por qué no hay recursos? ¿Por qué el país en estos momentos tiene un déficit de medicamentos de casi el 70%, con un desabastecimiento de tantísimas cosas? Bueno, porque vosotros y vosotras en vuestros medios de comunicación aplaudís o silenciáis una política de exterminio de todo un pueblo y sois colaboradores. Sí, efectivamente, es triste, muy triste esta situación epidemiológica, y hay voces hablamos con Cuba, con la familia, con la gente con bastante frecuencia. Se están acordando de la guerra biológica, cuando Estados Unidos, la CIA, introdujo el virus o el vector del dengue hemorrágico. Murieron 101 niños y 200 y tantas personas muy afectadas por una enfermedad que no existía en Cuba, que apareció de la nada. De la nada, exactamente. Y están comentando, he escuchado, que quizás ahora haya un diseño de guerra biológica, aprovechando la situación tan difícil en que se maneja el país, el gobierno, el pueblo. Y hay personas que no descartan que sea una obra de Estados Unidos, porque es un mosquito que tiene lo mismo, transmite el dengue que el chikungunya o el oropuche. Es decir, son 4 enfermedades. 4 enfermedades, un solo. Entonces tiene que haber algo más. Y hay ya cuestionamientos sobre esto, si no estamos en medio de una guerra biológica como en el pasado.